Quería decirles que el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, las anemias. Bien, en primer lugar, el concepto de anemia es muy importante, ¿no es cierto? En realidad, se define como una disminución en la concentración de la hemoglobina, pero tiene mucho que ver con la carencia de un elemento importante, ¿no? Que es el hierro, ¿no? Esto se refleja en una disminución del porcentaje de glóbulos rojos que va a poder ser evidenciado cuando uno hace una prueba simple de hematocrito. El hematocrito, sabemos nosotros que nos da un porcentaje de elementos formes, básicamente glóbulos rojos, por unidad de volumen. Y sabemos que hay un porcentaje. Si por ejemplo el hematocrito es 33, quiere decir que esto dividido entre 3 me da la cifra de hemoglobina. Entonces básicamente es fácil hacer el diagnóstico con un dosaje de hemoglobina o simplemente con una prueba de hematocrito. Bien, no es, digamos, tan fácil hacer el diagnóstico preciso del tipo de anemia con esto nomás, pero por lo menos podemos saber si alguien tiene o no tiene anemia, ¿ok? Y por otro lado, también se caracteriza este síndrome, digamos, por presentar algunos signos y síntomas, ¿no? Básicamente, el sueño, el cansancio, la cefalea, la famosa astenia, ¿no? La astenia es una palabra que etimológicamente viene del griego. En el griego, a significa algo privativo, que careces de, ¿no? Y estenos es fuerza, poder. Entonces, carecer de fuerza o poder es la astenia, es una debilidad marcada. Bien, y además la anemia siempre se considera un signo de una enfermedad más que una enfermedad en sí misma. Bien, lo que viene a continuación sí me parece importantísimo. Esto quiero que lo aprendan porque para el examen de este martes y jueves del caso clínico tienen que saber las cifras de hemoglobina que son ya las que van a determinar la anemia. Ahora, esto va a variar, ¿no es cierto? Son cifras que da la Organización Mundial de la Salud. Va a variar dependiendo de si te encuentras a nivel del mar o te encuentras a determinada altitud. Como sabemos, en ciudades que tienen determinada altitud, como por ejemplo Puno o las poblaciones de El Alto en Bolivia, o Oruro, tienen una disminución de la difusión de oxígeno y por lo tanto el organismo, al tener hipoxia o detectar una hipoxia, incrementa o estimula la eritropoiesis y eso hace de que hay un mecanismo adaptativo. Ese mecanismo adaptativo hace de que las personas tengan muchos más glóbulos rojos, tienen poliglobulia y esto hace de que justamente los niveles de hemoglobina sean más elevados. Entonces miren, si ustedes van a estudiar esta diapositiva, podrán ver ahí que hay valores para anemia leve, moderada y grave primero, que son unos rangos a nivel del mar. Pero los que viven ya, digamos, a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, hay que modificar la cifra. Entonces dice, más de 2.500 hay que agregar 1.3 gramos por decilitro adicionales. Más de 3.000, 1.9 y más de 4.000, 4.5. ¿Esto qué significa? Que ahora, modificando a 2.500 metros sobre el nivel del mar, diríamos que anemia leve es entre 11.3 a 12.2. Anemia moderada sería entre 8.3 a 11.2 y grave menor de 8.3. ¿Ok? Entonces esto se va a modificar. Cuando estás con población a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar,
se le agrega 1.9 gramos adicional. Entonces dirías que leve está entre 11.9 y 12.8. Moderado sería entre 8.9 y 11.8 y grave menor de 8.9. ¿Se dan cuenta? Al agregarle el 1.9 gramos cambia la cifra que daba la OMS. Y a más de 4.000 también hay que agregar 4.5 gramos. Miren, en este caso, a más de 4.000 metros, como sucede en algunas ciudades de altoandinas de Perú, anemia leve es personas que tienen entre 14.5 y 15.4 gramos, que en Lima sería súper bien. Allá es anemia leve. Anemia moderada sería entre 11.5 y 14.4, si le agregamos el 4.5. Y grave sería aquellos que tienen menos de 11.5. Probablemente alguien en Lima con 11.5, tú dices, está en el borderline, ¿no? No está, digamos, anémico. Pero cuando ya estás a esa altura, tienes que modificar los valores. Esto sí quiero que lo copien, que lo aprendan, que lo tengan presente. Sí, exacto. Es igual para hombre y mujer, ¿no? Se ha tratado de buscar, digamos, valores que sean para ambos sexos, ¿no? Para que no sea más complicada la cosa, porque si no, imagínate, tendría que haber para varones y para mujeres. Tampoco no interesa la edad, ¿no? Esa es la cifra, digamos, que se está utilizando como referencia. Bien, con respecto a los efectos de la anemia no tratada, aquí viene lo importante. ¿Por qué la anemia es una patología que debe interesarnos a todos los médicos? Porque, desgraciadamente, las personas anémicas van a tener una talla corta para la edad, ¿ok? El cuerpo, cuando hay anemia, prevalece el funcionamiento del organismo antes que ganar talla. Entonces, los niños van a tener talla corta para su edad. O sea, por eso nuestro biotipo, pues. Si nosotros comiéramos pescado 3 veces a la semana, les aseguro que nuestro biotipo sería distinto. Seríamos más altos, seríamos, digamos, de otro biotipo, ¿no? Porque tenemos una herencia, digamos, española de alguna manera en nuestro mestizaje. Entonces podríamos alcanzar un biotipo, digamos, mejor. Sin embargo, nuestros hábitos alimenticios incorrectos nos llevan a tener un biotipo, digamos, disminuido en talla, ¿no? Por otro lado, esto va a afectar los niños que tienen una anemia no tratada, van a tener déficit de atención. Escuchen, problemas entonces de escolaridad, ¿no? Hay una lectoescritura defectuosa, ¿no? Y también su rendimiento escolar va a tener problemas, ¿no? Y definitivamente afecta al neurodesarrollo. ¿En qué edad? Si un niño tiene anemia hasta los 2 años de edad, escúchenme bien, hasta los 2 años de edad tiene anemia, ese niño perdió esa etapa crítica del neurodesarrollo cerebral. Después de los 2 años, de repente el papá decide llevarlo al médico, le dan un tratamiento óptimo y deja de estar anémico. Pero como estuvo anémico hasta los 2 años, lo hecho está. Ya quedó con una disminución en el neurodesarrollo. Así genéticamente hubiera tenido la posibilidad de desarrollarse y tener habilidades cognitivas especiales de acuerdo a un coeficiente de inteligencia, pues las perdió, porque hay un periodo crítico, que es justamente de 0 a 2 años. Por eso es que es importante prevenir la anemia en las poblaciones de niños pequeños, porque esto está condicionando un futuro funesto para nuestro país. ¿Qué población va a haber? Gente que con un neurodesarrollo venido a menos, ¿ok? Entonces eso es importante. Bien, lo importante también es la prevención, definitivamente. Aquí se debe hablar de una buena nutrición, ¿no? Y
ya lo vimos en fisiología, que el hierro de origen M, es decir, de origen animal, se va a absorber 30% más, ¿no es cierto?, que los alimentos con hierro no M, ¿no?, que son el hierro de origen vegetal. Los vegetarianos dicen, yo como lentejitas todo el día y no hay problema. Mentira, sí hay problema. Sí hay problema, desgraciadamente hay que decirlo. Entonces, privilegiar alimentos nuestros, ¿no? A veces los médicos leen información que viene de Europa, ¿no? Y recomiendan jamón serrano, eso hay en España, pues, acá no hay, ¿no? Aquí que tiene que recomendar sangrecita, ¿no es cierto?, carne de res, de cerdo, pollo, pavo, carnero, cuy, ¿no es cierto?, incluso cabra, que se come en las zonas de la costa norte, ¿no? Y las vísceras, el hígado, el riñón, el pulmón. Con el pulmón, que la gente le dice el bofe, hacen la champainita. Y también el vaso. Cuando yo era niño, las mamás siempre decían, hay que darles extracto de vaso una vez al mes. Y se iban al carnicero o al camal, no sé a dónde iba mi madre, y conseguía vaso. Y lo ponía a hervir en una ollita y luego lo pasaba por un colador y nos daba como un coctelito de una cosa marrón, ¿no? Particularmente a mí no me gustaba para nada, ¿no? Pero tenía que tomarlo una vez al mes porque era un poco la indicación, digamos, para prevenir la anemia. De repente habría que retomar esa costumbre, ojo. Ahora, no necesariamente tienes que hacer sufrir a una criatura con un coctelito de extracto de vaso. Puedes darle unos riquísimos tallarines rojos, pero hechos con carne molida y tomate natural, no ese sibarita, pues, ¿no? ¿Ok? Bien, ahora, también hay que recomendar el hierro de origen vegetal, pero sabemos que se absorbe mucho menos. Ahí tendríamos las espinacas, las acelgas, la alcachofa, ¿no es cierto? Y también las leguminosas, lentejas, arvejitas, vainitas, ¿no? Garbanzos, en fin, hay un montón de elementos. Y también los cereales como el trigo, la soya, ¿no es cierto? Perdón, la soya no es una leguminosa. El trigo y más bien la avena, si es un cereal, la avena. La avena es un excelente alimento porque tiene un bajo índice glucémico. Yo siempre les digo a mis alumnos que consuman un vaso de avena con lo que quieran en la mañana. Puede ser con manzana, con leche, con plátano, con cocoa, con lo que quieran. La avena tiene una ventaja. Es una bebida que tiene una concentración, un bajo índice glicémico. Quiere decir que la glucosa se va a consumir lentamente. Desde las 7 de la mañana que tomas tu desayuno y te alcanza hasta las 2:30, 3 de la tarde que ya puedes almorzar. Mientras que si tú te consumes un chocolate, vamos a ponerle el ejemplo del famoso Sublime que estuvo de moda por la etiquetada de que no era chocolate, ¿no? Bueno, vamos a poner un Sublime o un alfajor con manjar blanco. Ese alfajor con manjar blanco o ese Sublime que tiene un no bajo índice glicémico sino alto, se consume en 30 minutos. Te sube la glucosa, la consumes en 30 minutos. Quiere decir que si tomaste desayuno a las 7, a las 9 de la mañana estás en tu clase en la universidad durmiéndote y no aprendes nada. Y los que van al colegio igual. Entonces es conveniente utilizar la avena porque es un alimento de bajo índice glicémico que se va consumiendo lentamente. Es como una gasolina que dura más. Ok. Bien, ahora sí vamos a la clasificación de anemia. Aquí yo no quiero complicarles la vida, quiero que ustedes traten de ubicar que van a haber dos clasificaciones grandes, ¿no? Desde el punto de vista etiopatogénico, o sea, cómo es que se produce, ¿no? Entonces va a haber anemias regenerativas y anemias arregenerativas. Las regenerativas son aquellas anemias que cuando se presentan, la médula roja de los huesos largos empieza a producir glóbulos rojos y de alguna u otra manera, en un tiempo determinado, se recupera. Mientras que las anemias regenerativas, el problema es que cuando quiere justamente recuperar los glóbulos rojos,
o que se han perdido, o que simplemente se están formando para el recambio diario que hay, ¿qué pasa? No se puede producir por alguna circunstancia. Entonces son las arregenerativas. Entonces esa es una primera gran clasificación, las regenerativas y las arregenerativas. Y la otra es según el volumen corpuscular medio. Ahí tenemos las microcíticas, o sea que tienen un volumen corpuscular pequeño, las normocíticas que tienen un volumen corpuscular normal, y las macrocíticas que tienen un volumen corpuscular grande, ¿no? Entonces ahí sí tenemos que determinar definitivamente el volumen corpuscular medio para hacer la clasificación. Las vamos a ver todas, hoy día vamos a hacer todas. Lo primero que quiero que veamos es la clasificación de regenerativas y arregenerativas. Entonces, si vamos a las regenerativas, ¿no es cierto? En primer lugar tenemos las anemias hemolíticas, pero la hemólisis puede ser de causa extracorpuscular o intracorpuscular. Voy a poner un ejemplo. Una intracorpuscular, ¿no? El plasmodium se reproduce dentro de un glóbulo rojo tanto que ¡pam!, revienta el glóbulo rojo y se destruye. Entonces, esa es una hemólisis de origen intracorpuscular. Mientras que una extracorpuscular puede ser por un efecto mecánico. Por ejemplo, que un glóbulo rojo entre a un hígado grande o a un vaso grande, lo que se llama hiperesplenismo o hepatomegalia. Y sabemos que el vaso es el órgano o el cementerio de los glóbulos rojos. Entonces la hemocateresis, los glóbulos rojos van a morir al vaso, generalmente, y algunos también en el hígado. Entonces, cuando hay este problema, la hemólisis es de causa extracorpuscular y es mecánica. ¿Ok? Bien. Entonces vamos viendo cada uno de ellos. Entonces, vamos a ver en primer lugar las anemias hemolíticas extracorpusculares e intracorpusculares, ¿no es cierto?, de diversos orígenes. Entonces, ahí tenemos los tóxicos. Hay tóxicos y hay venenos, ¿no es cierto?, que provocan hemólisis. Esto lo vamos a ver en detalle más adelante. Es más, este año he incorporado animales ponzoñosos para la anemia hemolítica, porque es importante que como médicos conozcamos la realidad de nuestro país. Estamos en Lima, aquí tú nunca vas a salir al jardín de tu casa y te vas a encontrar una chuchupe. Pero ¿qué pasa si estás en Loreto, en la selva, en un campamento petrolero? De repente la vas a tener al costado tuyo. Entonces hay toxinas de animales ponzoñosos, básicamente las víboras, que son las serpientes venenosas, que provocan hemólisis, ¿no? Sí. También infecciones bacterianas, ¿no?, o virales, y también las enfermedades metaxémicas. No me canso de decirlo, tenemos que estar aprendiendo siempre que esto es pan de cada día en nuestro Perú. Nosotros tenemos como líder de la medicina, ¿no es cierto?, aquí, el Día de la Medicina. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a Carrión? La enfermedad de Carrión. Se inmoló, ¿no?, murió porque se inoculó ¿qué? La verruga peruana, ¿no es cierto? La verruga peruana es una enfermedad metaxémica. Enfermedad metaxémica se llama ¿por qué? Porque vectores. Es transmitida por un vector. Sí. En este caso es un mosquito. Igual va a ser el dengue, la chikungunya, la fiebre amarilla, ¿no es cierto? Entonces tenemos que conocer las enfermedades metaxémicas de nuestro Perú. Y también pueden haber anemias de causa microangiopática, como veremos más adelante. Son enfermedades que afectan a los vasos y que van a producir hemólisis. Y también anemias hemolíticas por autoanticuerpos, ¿no?, las que se llaman anemias hemolíticas autoinmunes. Y también no olvidarse las anemias por pérdida aguda o crónica de sangre. Estas son regenerativas. Por ejemplo, si yo tengo un accidente automovilístico, Dios no lo permita, y me lacero el hígado, tengo una hemorragia grande, ¿no es cierto?, en la cavidad abdominal,
y eso va a hacer de que cuando entre a la emergencia me hacen un dosaje de hemoglobina y estoy con una anemia terrible. Eso es una anemia regenerativa, porque si me compensan y mi hígado se puede, digamos, regenerar, ¿no? Para eso de repente me han hecho una intervención quirúrgica y me han puesto una esponja de teflón para que el hígado se vaya regenerando y tenga como una especie de respaldo, porque ahora el hígado ya no se cose, se ponen esponjas de teflón cuando hay accidentes. Y pasan 15 días y no muero. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi médula va a producir glóbulos rojos y la anemia desaparece. Es regenerativa. Esa es una hemorragia aguda, pero también hay las crónicas. Las hemorragias crónicas, por ejemplo, alguien que tiene una úlcera por una gastritis crónica erosiva y no se da cuenta. Y está teniendo microsangrados en las heces. Pero él cuando va al baño mira su excremento y dice, normal, no hay nada. Pero adentro está perdiendo pequeñas cantidades. ¿Qué pasa si pasan 4 o 5 años? Esta persona va a tener una anemia por hemorragia crónica, aunque sea microhemorragia. Igual pasa con las microhemorragias a nivel renal. A veces se pierden glóbulos rojos, ¿no? En la orina, que no se percibe macroscópicamente, solo cuando se hace un sedimento, un centrifugado de orina. Igual en las mujeres que tienen esas menstruaciones que se llaman metrorragias, con abundante sangrado. También, eso que parece algo fisiológico, que no es enfermedad, pero cuando se sangra muchos días, te está llevando a una anemia, ¿ok? Bien. Luego vienen las arregenerativas. Aquí sí tenemos que ver otras cosas, ¿no? Vamos a ver qué cosa hace de que nuestra médula no pueda recuperarse y pueda, digamos, de alguna manera compensar una pérdida, ¿no? Entonces, básicamente aquí lo que se está afectando es las células productoras, ¿no es cierto?, de glóbulos rojos, ¿no? Y hay las congénitas, ¿no? Hay aplasias medulares congénitas, pero también hay las adquiridas, ¿no? Por ejemplo, los síndromes mielodisplásicos, ¿no? La leucemia, por ejemplo, es una neoplasia que lleva a una mielodisplasia y que hace que se produzcan anemias severas. Luego, también podría ser por déficit de o trastorno en el metabolismo de algunos factores eritropoyéticos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay problemas en la ingesta de hierro, cuando hay problemas serios en la vitamina B12, en el ácido fólico, ¿no es cierto? Y también cuando hay problemas renales de hormona eritropoyetina, ¿no? Y algunas enfermedades de hormonas tiroideas, ¿no es cierto? O también cuando hay algunas carencias androgénicas, o también de hormonas mineralocorticoides. ¿Ok? Entonces, esto es, digamos, lo que sucede cuando hay anemia arregenerativa. Según la morfología del volumen corpuscular medio, dijimos que aquí sí había que ver más o menos el tamaño, ¿no es cierto? Esta es una diapositiva donde aparecen unos valores en fentolitros, ¿no? Ven ustedes, menor de 82 fentolitros, de 82 a 98 es normal y mayor a 98 es macrocítico, o sea, grande. Bien, he querido tomar estos valores porque hay unas pequeñas variaciones de diferentes autores, ¿no? Para mí hubiera sido más fácil menor de 80, entre 80 y 100 normal y más de 100 mayor. Pero yo quiero que utilicen esto porque a veces por esa pequeña diferencia de 1 o 2 unidades dejas de clasificar a una anemia en un lugar y la pones en otro y te puedes confundir. Lo hago por efectos de mejorar la agudeza del diagnóstico. Por eso es que me pongo un poco fastidioso y digo menor de 82
entre 82 y 98 y mayor de 98. Porque lo más fácil hubiera sido 80, de 80 a 100 y más de 100. Entonces ya expliqué por qué, ¿no? Bien, entonces, aquí tenemos que ver, por ejemplo, que en las anemias de tipo microcítica está justamente la anemia ferropénica, de la que hablamos al inicio, como introducción, ¿no? También las talasemias, que son enfermedades genéticas y congénitas. Veremos más adelante que hay talasemia alfa, beta, la 1 y 2, en fin, todas esas cosas. La anemia sideroblástica, que es la silcanemia, que también son glóbulos rojos en una forma fusiforme, que cuando son sometidos a estrés, sobre todo de hipoxia, se deforman y se destruyen, y aparece una anemia severa, ¿no? Y luego tenemos en el centro las normocíticas. Ahí en las normocíticas tenemos, por ejemplo, la aplasia medular. Si mi médula deja de producir glóbulos, los pocos glóbulos que yo tenga van a ser normales, en tamaño, pero en número no, ¿ok? Las hemorragias agudas, disminuye el número de mis glóbulos rojos, pero los que me encuentren están normales, ¿ok? Los síndromes mielodisplásicos, también igual. Si hay una leucemia y tengo algunos glóbulos rojos, los que encuentren van a estar bien. Los que van a estar, alterados en su forma y en su tamaño son los glóbulos blancos, que van a ser los famosos blastos, ¿no? Abundantes blastos en la leucemia. Bien, también tenemos el último grupo, que son las macrocíticas, o sea, que tienen un volumen corpocular más grande. Y aquí tenemos básicamente la famosa anemia megaloblástica. El caso clínico de esta semana que viene es una anemia megaloblástica, ¿no? Ya lo van a revisar cuando ustedes hagan sus PowerPoints. Y estas anemias son por déficit de vitamina B12, de ácido fólico o problemas nutricionales. Por ejemplo, el alcoholismo. El alcohólico toma todos los días, pero no come bien todos los días. Y eso lo lleva a este tipo de anemia, ¿no? Y también la insuficiencia hepática, ¿no? También es un tipo de anemia. Y existen otras condiciones, ¿no es cierto?, sobre todo en personas que tienen a veces hipoxia por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o los que fuman mucho, el tabaquismo. Bien. ¿Qué debemos tener en cuenta? Para hacer un diagnóstico no basta solo con la palidez de piel y mucosas. A veces uno se confunde. Justamente ayer tuve que ver a un paciente con una neoplasia en su casa, ¿no? Un niño de 12 años. Lastimosamente su mamá había leído, ustedes saben que la madre por el amor al hijo hace de todo, ¿no? Si le dicen que tiene que darle patita de cucaracha para que cure el cáncer, le prepara patita de cucaracha. Porque cuando ya la medicina no puede, lo último que se pierde es la esperanza y se usa de todo. Bueno, y esta señora había leído en internet, ¿no?, el gran doctor Google, ya ustedes saben que es nuestra competencia, ¿no? Las mamás entran al doctor Google y el doctor Google sabe más que el doctor Cano. Entonces cualquier información que no sea relevante la aplican. Y la señora le estaba dando extracto de zanahoria, 1 litro diario. Y el niño tenía un color amarillo, tremendo, no se pueden ustedes imaginar. Y la señora justamente me llamaba porque creía que tenía una anemia severa y que ya estaba en la etapa final de su enfermedad y que se iba a morir. Yo le dije, ¿sus controles cómo van? Porque él se hace ver con un oncólogo pediátrico en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas. Yo soy el médico de sostén, de apoyo, pero el que lo trata de su cáncer y le da las quimioterapias y todo es el otro médico. Y me dice, sus controles están bien. ¿Y por qué cree usted que va a tener esa anemia? A ver, cuénteme qué está comiendo, qué no está comiendo. Y me zampa la del doctor Google. Entonces le dije, lo que tiene su hijo es una, entre comillas, falsa anemia, ¿no? O pseudoanemia. Cuando tienen ese color tan amarillento es por una hipervitaminosis A.
y ella le estaba dando extractos de zanahoria 1 litro al día, porque había leído que la vitamina A de la zanahoria curaba el cáncer. Bien, entonces, ¿qué vemos en una anemia? Generalmente palidez de piel y mucosas, pero siempre hay que tener en cuenta, buscar bien si este signo es verdadero o no es verdadero. Después, la astenia, eso sí, lo que mencioné hace un rato, ¿no? A es sin, estenos es fuerza, poder, o sea, tiene una debilidad el paciente tremenda. Luego, hay una taquicardia compensadora, porque como el cuerpo necesita oxígeno y nutrientes y hay pocos glóbulos rojos, bombea más rápido el corazón para, digamos, aumentar la velocidad de flujo sanguíneo, y eso hace de que hay una taquicardia compensadora. A veces hay un soplo sistólico funcional, que no es por ninguna, digamos, estenosis, ¿no es cierto?, sino es un soplo funcional sistólico. Luego, algunos pacientes mencionan que tienen cefaleas, ¿no? Algunos también tienen falta de sueño, ¿no? Insomnio, y el carácter un poco venido a menos o a veces hasta malhumorados, ¿no? Y en el caso de las mujeres, ojo, hay amenorrea e infertilidad. Eso sí tengo que decirlo en voz alta, porque hay mujeres que están buscando un hijo y están en consultorios de infertilidad matrimonial. 1 o 2 años, le están haciendo 1000 cosas. Yo me acuerdo de una chica que ya le habían hecho una laparoscopía exploradora, le habían insuflado las trompas para ver permeabilidad, le habían hecho una serie de estudios y estaba gasta. Y yo le digo, ¿y estás menstruando? No. ¿Y cómo anda tu hemoglobina? ¿Te has hecho algún dosaje? No. Se hace un dosaje de hemoglobina y tenía 7.2. Le di restitución de hierro polimaltosado y le aconsejé que coma alimentos de tipo M, ¿no es cierto?, de origen animal, y en 3 meses salió embarazada. Le digo, ahora me debes todo lo que has gastado con esa clínica de fertilidad, por haber estado buscando otras causas, ¿no?, raras, extrañas, y no lo más común. Una anemia hace que una mujer no pueda tener hijos. Y a veces es una anemia leve, ¿no? Puede tener 10, 10.2 y están con el problema de la infertilidad. Bien, también puede haber anorexia, o sea, se supone que normalmente una persona tiene un apetito conservado, pero cuando hay anemia, que debería haber lo contrario, o sea, hambre para que comas más, sin embargo viene una falta de apetito. Y también viene un estreñimiento, ¿no?, la constipación. Sí. Bien, vamos a ver ahora las anemias microcíticas. Aquí sabemos que son aquellas que tienen un volumen corpuscular medio, voy diciéndolo para que se le vaya grabando, menor a 82 femtolitros, ¿no? Y básicamente lo primero que vamos a ver es la anemia ferropénica, justamente, que es, dicho sea de paso, la más frecuente de las anemias, no solo en el Perú, en todo el mundo, ¿ok? Entonces hay una disminución o una ausencia de hierro, ¿no es cierto? Hay una baja concentración de hierro sérico, no hay hierro de depósito, o sea, primero se consumen el hierro de depósito antes de presentar una anemia, y cuando ya has consumido lo que tenías guardado en el almacén, te vuelves anémico. Por eso no hay hierro de depósito, por eso es que un tratamiento de una anemia es largo, porque tienes que recuperar la hemoglobina y luego recuperar el hierro de depósito, la hemosiderina, y después ya dices que estás curado, porque si no, levantas la cifra, dejas el tratamiento y ¡pum!, se te cae de nuevo los glóbulos y se te cae la hemoglobina. Bien, entonces es importante eso, y también que va a haber baja saturación de transferrina y una disminución del hematocrito, ¿no? Eso es evidente. Bien, ¿cuáles son las causas
digamos, ¿no es cierto? Primero hablamos de cuando hay requerimientos incrementados, ¿no? Entonces, ¿cuándo están aumentados los requerimientos del hierro? Cuando hay pérdida de sangre. Ya algo habíamos hablado de eso, ¿no? En el sistema gastrointestinal, esas gastritis erosivas que nadie se da cuenta que la tiene. Sistema genitourinario también, ¿no? La hematuria microscópica, por ejemplo, en el paciente que tiene litiasis renal. Yo tengo litiasis renal, he botado 11 piedras. Y en mis épocas de botar piedras, mi orina era rosada. O sea, era evidente macroscópicamente. Pero yo puedo de repente ahora ir a orinar, miro mi orina y es transparente como el agua. Y sin embargo, algunos glóbulos rojos se van porque los cálculos están rasgando las vías urinarias, el uréter, y a veces hay un sangrado microscópico. Entonces podría tener anemia, menos mal que no la tengo, ¿no? Entonces es importante también, ojo, gente que dona sangre. Ustedes saben que en la puerta de los hospitales, por los bancos de sangre, están los famosos vampiros, ¿no? Venden su unidad de sangre a $200, ¿no? Entonces cuando hay falta de plata y no quieren trabajar, dan sangre. Pero ya son identificados, reconocidos, a pesar de que a veces tienen varios DNIs, ¿no? Para poder figurar como otra persona. Tienen DNI falso. Entonces es gente que paran dando sangre a cada rato. Ellos van a tener definitivamente un incremento de requerimientos de hierro. Cosas que no son enfermedad y que aumentan el requerimiento de hierro, escuchen bien: crecimiento, embarazo y lactancia, ¿ok? Esos también son, por ejemplo, un chico de 13, 14 años que esté en pleno desarrollo va a necesitar mucho más hierro. Una mujer que empieza su desarrollo a los 9 años, aunque todavía no menstrue, necesita más aporte de hierro porque requiere más hierro. También la mujer embarazada, ¿no es cierto? Y la mujer que está dando de lactar. Bien, y en cuanto a la disminución del aporte, puede ser una dieta pobre o una disminución en la absorción, o sea, hay una mala absorción. Y eso puede ser por problemas intestinales o también por cirugías, ¿no? Muy bien. Enfermedades asociadas a la anemia microcítica, ¿no? Hay algunas enfermedades, se puede usar el sinónimo también, entidades nosológicas. Me gusta que ustedes vayan aprendiendo la riqueza del español, porque a veces ven en un libro que dice las entidades nosológicas siguientes. ¿Y qué cosa es eso? Las siguientes enfermedades, nada más, ¿no? Son las que pueden estar asociadas a una anemia microcítica. Básicamente, enfermedades del colágeno, ¿no? La artritis reumatoide, la polimialgia reumática, ¿no es cierto? La misma diabetes mellitus, que hemos visto el último caso justamente esta semana de diabetes. También infecciones crónicas, ¿no? Hay gente que tiene infección crónica, por ejemplo, a Helicobacter pylori, ¿no? Justamente el caso de anemia megaloblástica tiene que ver con esto, pero claro, esa es una anemia megaloblástica porque hay un problema en las vitaminas, la vitamina B12, pero también puede ser una infección crónica la que te lleve a una anemia microcítica. Y también algunas enfermedades linfoproliferativas, como el linfoma Hodgkin y el no Hodgkin, ¿no? También el carcinoma renal, que para algunos es bueno que ya vayan sabiendo que el carcinoma renal es el tumor de Wilms, es el segundo cáncer más frecuente en niños. El cáncer más frecuente en niños es la leucemia, pero el siguiente cáncer en incidencia es el tumor de Wilms, que es un carcinoma de célula renal. Y también la mielofibrosis con metaplasia mieloide, o sea, cualquier metástasis a médula ósea produce también esto. Bien, vamos a ver la talasemia. La talasemia es causa de microcitosis. ¿Qué cosa es la talasemia? La talasemia es una hemoglobinopatía, o sea, una enfermedad
por defecto de hemoglobina. Ahí hay un problema en las cadenas de globina, ¿ok? Las cadenas de globina alfa o beta, o cadenas de estructura anormal, como la hemoglobina E, ¿no? En la cual se altera el patrón electroforético de hemoglobina. Normalmente, cuando uno pone una muestra de sangre, se ve una electroforesis, o sea, la hemoglobina va a migrar las fracciones de hemoglobina a diferente velocidad. Entonces, este es un examen que se hace, el patrón electroforético de hemoglobina, para ver qué tipos de hemoglobina tienes, si son dentro de lo normal o son patológicos, ¿ok? Entonces, la talasemia, tenemos la alfa-talasemia. Entonces vamos viendo bien claro la alfa-talasemia. La alfa-talasemia, en este caso, es una hemoglobinopatía por alteración de las cadenas alfa, ¿no? Llamada hemoglobina de Barts, así como Bart Simpson, igualito, hemoglobina de Barts, ¿ya? Hay un exceso de cadenas beta que van a formar unos tetrámeros, como unos conglomerados que se llaman hemoglobina H, o sea, es una alteración de la síntesis de hemoglobina. Y pueden haber grados de compromiso dependiendo del número de genes mutados. Entonces vamos estudiándolo así. Entonces la alfa-talasemia es por alteración de la síntesis de las cadenas alfa de la hemoglobina, para comenzar. Por eso se llama alfa-talasemia. Entonces ya vamos recordando eso. Y va a haber gravedades o grados de alfa-talasemia. Por eso se habla de una talasemia mayor, una talasemia menor. Y como verán ahí, el hidrox fetal, cuando la mutación es en los 4 genes, es incompatible con la vida. El niño nace muerto, o sea, viene del embarazo natimuerto. Cuando sepan de un natimuerto, un niño que nació muerto, que le hagan una electroforesis de hemoglobina. Le toman una muestra de sangre, lo primero que tienen que hacer. Y si sale que tiene justamente la alteración de las cadenas alfa, ¿no es cierto? Y ha muerto, ha nacido muerto, ustedes sin hacerle el estudio genético saben que ha habido una mutación de 4 genes. Se llama hidrox fetal, es un natimuerto, ese niño no va a vivir, es incompatible con la vida, pero es bueno saber el grado más alto de gravedad. La alfa-talasemia, que se llama la talasemia mayor, es cuando hay 3 genes que mutan, ¿no es cierto? Es una anemia microcítica severa en este caso, y por supuesto el exceso de cadenas beta forma la hemoglobina H. Mientras existe la alfa-talasemia menor, que es la llamada también pacientes con rasgo talasémico, es decir, que solo tienen mutados 2 genes, van a tener microcitosis, pero la anemia va a ser muy leve y la electroforesis va a salir prácticamente normal, no va a haber una variación. Y por último, el portador silencioso, que no tiene ningún síntoma y no tiene tampoco ningún signo de identificación. La electroforesis va a ser normal, no va a haber anemia, o sea, su hemoglobina va a estar en niveles adecuados, y tampoco va a haber microcitosis en el extendido del flotis de sangre periférica. Es un portador silencioso, solo mutó un gen. Entonces, de estos 4 grados de gravedad, dijimos que el segundo y el tercero eran el denominado talasemia mayor y talasemia menor. Talasemia mayor cuando hay 3 genes mutados y talasemia menor cuando hay 2 genes. Por supuesto se llama menor porque es menos nociva. Bien, vamos a ver la siguiente talasemia, que es la beta-talasemia. En la beta-talasemia hay una alteración de la síntesis de la cadena beta, ya no el alfa, por eso se llama beta-talasemia. Hay un aumento de la hemoglobina fetal, ¿no? Esa que tiene 2 alfa y 2 gamma, ¿no? Entonces, y aquí también, si mutan 2 genes es beta-talasemia mayor. Aquí no se llama alfa-talasemia 1 o 2, no, beta-talasemia mayor,
¿ok? ¿Por qué? Porque justamente mutan dos genes y va a haber un aumento de hemoglobina fetal. Y si muta un solo gen, se llama rasgo talasémico o beta-talasemia menor. Y aquí hay un ligero aumento de hemoglobina F, un ligero aumento de hemoglobina F, ¿ok? Entonces la beta-talasemia puede ser beta-talasemia mayor o menor. ¿En qué se diferencia? La beta-talasemia mayor muta dos genes, la menor un gen. Muy bien. Vemos ahora la anemia sideroblástica, la famosa sickle-cell-anemia, ¿no? Es otro tipo de microcitosis, o sea, anemia con volumen corpocular pequeñito, donde se altera la síntesis del hemo también, ¿no? En las mitocondrias de los sideroblastos se van a formar justamente una hemoglobina anómala, ¿no? Hay una eritropoiesis, digamos, con una alteración clonal. Eso es lo que hace que esto aparezca, ¿no? Ahora, generalmente, esta es, digamos, la anemia sideroblástica congénita, ¿no? Pero hay también la anemia sideroblástica adquirida, ¿no? En este caso, en la adquirida, ¿no es cierto?, puede ser por abuso de alcohol o también algunos fármacos. La isoniazida y el cloranfenicol. Esto es muy importante que sepan. La isoniazida es un fármaco que se usa para el tratamiento de la TBC y se usa durante 6 meses. Entonces es importante saber, para el tratamiento de TBC la isoniazida te puede producir una alteración y puedes hacer, mientras tomas este fármaco, una anemia sideroblástica adquirida, ¿ok? También se le da a los niños la isoniazida como quimioprofilaxis para evitar que contagie, por ejemplo, la TBC del papá que está viviendo con él en la misma casa. Entonces también pueden hacer este tipo de alteración, ¿no?, de anemia microcítica. El cloranfenicol es un antibiótico, ahora que están viendo fármaco van a verlo, que se utiliza casi de manera, yo podría decir hasta casi exclusiva, para el tratamiento de la salmonelosis, de la fiebre tifoidea. Y también se utiliza para combatir algunas infecciones a gérmenes gram negativos de manera, digamos, general, ¿no? Y esto puede también traer este tipo de anemia adquirida sideroblástica, ¿no? También puede estar asociada a algunas enfermedades, ¿no es cierto? Y aquí sí, la leucemia y la policitemia vera son las que van a ser las primeras, ¿no? Y también algunas enfermedades linfoproliferativas, ¿no? Los linfomas y algunas herencias ligadas al sexo, es decir, al cromosoma X. Bien, y aquí tenemos un flujograma de diagnóstico de anemia microcítica. Ojo, esto no se lo tienen que aprender, se los estoy dejando, esto no lo voy a tomar, ni en la teoría ni en el seminario, pero se los dejo para que ustedes lo tengan como un esquema y puedan ustedes, cuando tienen un paciente con anemia microcítica, ver qué tipo de diagnóstico tiene. Van buscando y van viendo si el hierro es normal o si el hierro está aumentado, y ahí es donde van a ustedes a seguir, digamos, el camino, la ruta del mielograma. Ya saben, esto lo tienen como un material, no tienen que aprendérselo, ¿no? Pero sí es importante que sepan que uno tiene que racionalizar para hacer un diagnóstico, y para eso hay que ver, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en este flujograma, lo que vamos a ver es si hay sideroblastos en anillo, definitivamente es una anemia sideroblástica, ¿no? Si el hierro está normal o aumentado, ¿no es cierto? Y ahí hay que ver si hay reticulocitos normales o aumentados. Si están aumentados los reticulocitos, ¿qué significa? Que se están formando, lo que significa que hay probablemente una hemorragia, aguda o crónica,
¿Ok? Bien. Si sospechas talasemia, tienes que interrogar si hay una historia familiar, porque siempre hay una historia familiar, ¿no es cierto? Y se pide la electroforesis de hemoglobina, y ahí puedes diagnosticar alfa talasemia, beta talasemia, sin ningún problema, ¿ok? Bien. Y luego te puedes también orientar las enfermedades de anemia por enfermedades crónicas, ¿no? En este caso está incrementada, digamos, la ferritina sérica, y esto te indicaría que hay una anemia ferropénica asociada a una enfermedad crónica. Bien. ¿Esto qué es? Esto no es ninguna anemia. Esta es la Sierra de Yauyos, es la Sierra de Lima, ojo, es un sitio muy hermoso. Son caídas de agua que hay en la zona de Huancaya, ¿no? De repente los que fueron al Cumis, creo que estuvieron este año en la zona de Viñac, que está justamente camino de Lunahuaná hacia la zona de Yauyos, la sierra de Lima, y ahí está Viñac, pero Viñac está mucho antes que esta zona es maravillosa. Lo pongo para que se relajen porque vamos a tener unos minutos de descanso. Ahora vamos a ver las anemias normocíticas, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos que recordar nomás la medida del volumen corpuscular, ¿no es cierto? Que era de 82 a 98, como dijimos, ¿no? Aquí hay también un flujograma que permite diagnosticar la anemia normocítica. Quiero que lo tengan también como material para que lo guarden y pueda serles de utilidad. No tienen que memorizarlo, ¿ok? Pero sí quiero que lo que viene a continuación presten mucha atención. Bien, entonces lo que viene a continuación, ¿qué cosa es? Vamos a ver que dentro de las anemias normocíticas dijimos que todo aquello que produzca hemólisis forma parte de estas anemias. Entonces, el primer grupo de enfermedades de anemia hemolítica normocítica que vamos a estudiar son las anemias por hemólisis mecánica, ¿ok? Quiere decir que por algún motivo el glóbulo rojo hace un roce o choca con algo y se destruye, ¿ok? Entonces, estas anemias de hemólisis mecánica van a poder establecerse en dos grandes grupos, la microangiopática y la de origen cardíaco. Entonces vamos primero viendo la microangiopática. ¿Qué significa microangiopática? Que hay anomalías propias de los vasos. O sea, un vaso anómalo hace que el glóbulo rojo se destruya, ¿ok? Esto también puede ser causado por coagulación intravascular diseminada. No voy a ampliar este concepto porque eso lo vamos a ver en la próxima clase, porque es motivo de justamente trastornos de la coagulación intravascular diseminada. Simplemente les puedo decir que este es un síndrome que se presenta generalmente en la sepsis severa, ¿ok? Aquí los hematíes también se van a fragmentar en los pequeños vasos, ¿ok? Y se destruyen. No vamos a hablar hoy día de eso, sino en la próxima clase, ¿ok? Pero que sepan que la coagulación intravascular diseminada está dentro del grupo de las anemias normocíticas por hemólisis microangiopática, ¿ok? Bien, vemos la siguiente enfermedad que también es una anemia de hemólisis mecánica microangiopática, que es la PTT, que es la púrpura trombótica trombocitopénica.
es también motivo de la próxima clase que vamos a hacer justamente enfermedades de la coagulación. La púrpura trombótica trombocitopénica significa, la púrpura es un síndrome generalmente que cursa con puntitos rojos que se llaman petequias y hematomas, ¿ok? Esos hematomas se llaman equimosis y va a haber sangrado de la nariz, epístasis, puede haber sangrado rectorragia por el recto, puede haber sangrado en las encías cuando se lavan los dientes. Entonces, ese es el síndrome purpúrico. Trombótica trombocitopénica, porque significa que hay una caída de plaquetas, trombocitopénica, ¿ok? Y trombótica porque justamente hay trombos que se van a formar. Otra enfermedad dentro de ese grupo de anemias por hemólisis mecánica, microangiopática, es el síndrome urémico hemolítico. Este es un síndrome también que cursa con trombocitopenia y una anemia hemolítica, ¿no? Aquí los hematíes se van a llamar rotos esquistocitos, ¿no? La próxima clase la vamos a estudiar a detalle, está dentro del trastorno de la coagulación, pero les anticipo, porque no me gusta dejarlos en ascuas, que el síndrome urémico hemolítico es un desorden, ¿no es cierto?, que se presenta en niños y que está caracterizado por una insuficiencia renal aguda. Miren cómo se llama, síndrome urémico hemolítico. Urémico porque se almacena urea, o sea, hay un trastorno renal, por eso cursa con una insuficiencia renal aguda. Hay una anemia hemolítica microangiopática, o sea, el niño se vuelve anémico. Y hay trombocitopenia grave, o sea, caen las plaquetas. Entonces el niño también tiene sangrado. Por eso se llama síndrome urémico hemolítico, ¿ok? Ahora, ¿esto por qué se produce? Se produce después de una infección entérica. Es una bacteria desgraciada, es una Escherichia coli de una cepa especial. No tienen que saber el número de la cepa, porque hay más de 5.000 cepas de Escherichia coli. Pero hay una de esas cepas que cuando está en la infección, que es la diarrea que tuvo el niño, inmediatamente presenta el síndrome urémico hemolítico. Se le malogra el riñón, hace una insuficiencia renal aguda, hace trombosis y hace plaquetopenia. Ese es el síndrome urémico hemolítico. Entonces ya lo adelantamos un poco. Bien. Y luego vienen las anemias por hemólisis mecánica, ¿no es cierto?, que ya no son microangiopáticas, ya nos olvidamos de microangiopáticas. Vienen las de origen cardíaco, generalmente cuando hay valvulopatías, ¿no?, particularmente en la válvula aórtica por flujos anómalos turbulentos. Cuando hay un flujo turbulento, ¿no es cierto?, se destruyen glóbulos rojos y también pueden haber formación de trombos. Acuérdense el evento cerebrovascular, que dijimos que cuando había hipertensión que tiene flujo turbulento, es muy probable que el hipertenso muera de un evento cerebrovascular. Bueno, en este caso también las anemias de causa hemolítica mecánica pueden ser de origen cardíaco por valvulopatías, pero básicamente en la válvula sigmoidea aórtica. No se olviden, entonces lo hemos revisado más o menos un poco a detalle, describiendo algunas cosas que no están en la diapo, pero que no quiero que se queden en la duda. Bien. Hay anemias hemolíticas, ¿no es cierto?, causadas por infecciones, ¿no? Entonces, estos generalmente están dadas por microorganismos que se localizan en el interior del glóbulo rojo, ¿ok? Generalmente son las enfermedades metaxémicas, que ya hablamos, ¿no?, que tienen un vector, que generalmente es un mosquito, que tiene, digamos, por ejemplo, en el caso de la malaria, el que causa la malaria es el plasmodium, ¿no?
y el vector, el mosquito vector, se llama Anófeles, ¿no es cierto? En el caso de la verruga peruana, ¿no es cierto?, que es la bacteria que causa la verruga es la Bartonella bacilliforme y es transmitida por un vector que es la Lutzomia verrucarum, pero también se llama Phlebotomus, ¿no?, el agente, el vector. Se ha encontrado, ojo, este vector inclusive en Santa Eulalia, a lo que le gusta ir a comer pachamanca a Santa Eulalia, que está aquí cerquita de Chosica. Así que cuidado, que ahí también hay verruga peruana. Hace algunos años hubo un caso de un paciente que murió, que fue a comer pachamanca y se le hizo el diagnóstico de hepatitis porque presentaba ictericia. Era por la hemólisis que presentaba el paciente con verruga y se le catalogó como una hepatitis viral. Fue un error de diagnóstico en un hospital de Lima, no recuerdo, pero creo que fue en el Callao, en el Carrión. La cosa es que este señor, después de algún tiempo, murió sin tratamiento. Le decían de que era una hepatitis viral. Y se detectó, porque la familia reclamó, hubo toda una serie de movidas, inclusive los medios de comunicación y todo, y se determinó que no había muerto de hepatitis, había muerto por una anemia hemolítica por verruga peruana. Entonces inmediatamente dieron aviso a las autoridades sanitarias. El ministro de Salud dijo, bueno, ¿quién tiene que determinar si hay o no hay verruga en Santa Eulalia? El Instituto von Humboldt de Cayetano Heredia, y mandaron a un amigo mío, a Silvio Dioses, que es entomólogo, o sea, especialista en insectos, a cazar, ¿no?, la Lutzomia verrucarum. Y con trampas de luz en la noche, en fin, se fueron a Santa Eulalia y encontraron el vector. Entonces ahora la verruga peruana, antes se decía que estaba arriba de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Ahora puede estar a 1.200, 1.300, o sea, muy cerca de Lima. Esto es un poco peligroso. Bien. ¿Qué otra, enfermedad metaxémica hay que puede producirse hemólisis? El dengue, pero en este caso no es una bacteria, es un virus el dengue, ¿no es cierto? ¿Y quién provoca o quién transmite? ¿Quién es el vector? Acuérdense, el Aedes aegypti, ¿no? Viene de egipcio, ¿no? El Aedes egipcio o aegypti. Y también, ojo, es el vector del Zika y el chikungunya. Así que no se olviden, ¿no? El dengue virus, el Zika y el chikungunya por el mismo vector. Y ya saben, están cansados de escuchar a todas las autoridades de salud que dicen que no hay que almacenar agua limpia porque ahí ponen sus larvas, en fin, hay una serie de situaciones. Pero ojo, nosotros tenemos que ayudar y contribuir con nuestros buenos consejos para que en casa no haya este tipo de vectores. Y también puede haber hemólisis, escúchenme bien, por toxinas de algunas infecciones, por ejemplo el Clostridium, ¿no? La principal toxina que produce el Clostridium es la alfa-toxina, y esta va a provocar justamente una gangrena, ¿no? Y hay una hemólisis intravascular, o sea, el glóbulo rojo se destruye y se produce una gangrena, ¿no? El Clostridium, como ustedes saben, es una bacteria anaeróbica. El problema de esta bacteria, aparte de producir la gangrena gaseosa, ¿no es cierto?, es que provoca una alfa-toxina que da hemólisis y provoca anemia hemolítica por infección. Y finalmente tenemos también algunos Streptococcus beta hemolíticos, ¿no?, que van a producir justamente hemólisis, ¿no? Y también hay una enterobacteria, una Escherichia, que tiene una toxina que se llama tipo Shiga, ¿no?, que es una verotoxina que hemoliza justamente al glóbulo rojo y daña el riñón, pero esta es una enfermedad rara, menos mal, ¿no? Bien. Esa hemolicina que figura en la diapositiva, estoy leyendo ahorita, ¿no?,
justamente es esta toxina tipo Shiga que les digo, o verotoxina hemolítica. Bien, pero son raras, eso sí es raro. Lo más importante es que se acuerden que las hemólisis por microorganismos, las más importantes son la que nos hace recordar el Día de la Medicina, la verruga peruana, no se olviden de Carrión, no por gusto se inmoló. Acuérdense bien de quién la produce, quién es el vector. Después tenemos también el Plasmodium, que es más fácil, esa sí es una enfermedad que está por todas partes, en lugares generalmente de trópico, ¿no? Y luego también entender y conocer que algunas bacterias pueden producir y algunos virus también. Muy bien, entonces estas son anemias hemolíticas por infecciones. Bien, ahora quiero que revisemos la hemólisis causada por animales ponzoñosos como la mordedura de ofidios venenosos. Eso es lo que yo quiero que ustedes el día de hoy se lleven porque es importante. Es cultura médica, sanitaria. A veces uno va a congresos internacionales y hay médicos peruanos que parece que solo conocen Lima y es más, el distrito donde viven, no han ido a ningún otro lugar. Y cuando se hablan de estos animalitos, ¿no? Abren los ojos como si fueran extranjeros, ¿no? Bien, entonces yo quiero que ahora ustedes, aunque sea por cultura general, aprendan un poquito de esto, ¿no? Ustedes saben que yo aparte de médico soy biólogo, por eso es que tengo amigos entomólogos, tengo amigos en el Instituto Nacional de Salud que me dan datos, me dan informaciones que yo se las traigo a ustedes. En este caso, esta es la clasificación de los ofidios. Esto es para los biólogos, para los médicos no interesa. Pero lo importante es que sepan que dentro de las familias hay la familia Boidae, que se dice Boidei, porque es latín. La familia Boidei son las 3 boas que ven ahí, que son muy conocidas acá, ¿no? La boa peruana, que es la que pasean en todos los tours, cuando te vas a la selva, con una boa acá en el cuello, lo que hacen para que te tomen la foto y que lo único que hace es apretarte un poquito, porque no son venenosas. La familia Boidae no es venenosa, ¿no es cierto? Luego tienes la boa esmeralda, que es esa verde que sale hasta en las novelas, ¿no? Y luego tienes la famosa anaconda, ¿no? La Yacumama, que es una boa gigantesca realmente, tampoco es venenosa, pero engulle, o sea, se traga enteras a sus víctimas. Puede tragarse a una oveja que cayó herida al río, abre la boca, empieza a hacerla pasar hacia adentro y se empieza a ver como una bola hasta que la digiere completamente. Es muy grande, es ancha y tiene la posibilidad de luxar las maxilas, o sea, se luxan y abre la boca para que entre, imagínense una oveja, ¿no? O un perro o un animal de ese tamaño, ¿no? Bien, entonces las boas no son venenosas, cultura general. Solo matan a sus víctimas estrangulándolas, apretándolas. Por eso se llaman boa constrictor, ¿ok? Y ahí tenemos gran representación, la boa esmeralda y la anaconda yacumama. Bien, aquí sí viene lo que me interesa, que las conozcan muy bien y no se olviden nunca de sus nombres, ¿ok? Esta es la familia Viperidae. Estas sí son serpientes venenosas, y son las serpientes venenosas que hay en el Perú, las que van a encontrarse ustedes. Ojo, esa cobra que aparece en las películas nunca la van a ver en el Perú. Esa que mueve la cabeza, ¿no? Para, como dicen, ¿cómo es? Hay un dicho que dice, encantador de serpientes, ¿no? Cuando una persona es mentirosa. Bien, la familia Viperidae en el Perú, las serpientes venenosas, van a tener la fosfolipasa A2, eso sí tienen que aprender ustedes, que causa hemólisis por lisis de la membrana celular, que actúa sobre los fosfolípidos de los glóbulos rojos y los destruye, y viene una anemia hemolítica brutal, ¿ok? Y aquí sí tenemos que conocerlas, ¿ok? La primera, les voy a dar los nombres primero vulgares.
es el loro machaco. Es muy conocida. Es una serpiente que a veces, por su color, se confunde con la rama del árbol. Si el árbol tiene rama verde, no la ves. Es como para esconderse, ¿no es cierto? Se mimetiza con el color de la rama del árbol o del arbusto y es de color verde. Ese es el loro machaco, que es la Botriopsis vilinata. Luego viene el jergón, ¿no? Que es la de la mano derecha arriba. El Botrys microsthalmos. Esta también produce hemólisis porque las 4 son venenosas y tienen esta fosfolipasa A2. Luego bien abajo ven la Crotalus durisus terrificus. Esta es la famosa cascabel. Ustedes dirán, ¿hay cascabel en el Perú? Sí hay. Solo hay en 2 lugares. En la zona de Sandia, que es la selva alta de Puno, y en el Huayna Picchu, en Machu Picchu. Aunque seguramente se está repoblando recién de cascabel, porque como prohibieron hace unos 3 años ascender al Huayna Picchu porque varios turistas se caían al otro lado, entonces cuando hay gente humana se van de ahí. La serpiente se va. La serpiente no le gusta estar con el humano, sino se escapa, se va a otro sitio. Seguro están repoblando, así que no tengan ni el menor intento de subir al Huayna Picchu, por favor, porque seguro que va a haber cascabel ahí. Y también en la sierra de Puno, en Sandia. Y luego viene la Chesis muta muta, que es la famosa chuchupe, que hay en muchos lugares de la selva baja, ¿no? En Loreto sobre todo. Probablemente muy cerca a Iquitos, que es la capital de Loreto, no va a haber, pero en las zonas de la selva donde hay mucha humedad está la chuchupe. Esa es la que dicen que persigue a la víctima, ¿no? Si tú le haces oler el pantalón, la encuentras. A veces la usan para encontrar víctimas cuando han habido accidentes aéreos. La chuchupe la ponen en una bolsa de estas grandes, de unas bolsas medias metálicas, y le ponen, por ejemplo, el pantalón del que están buscando, un pantalón o una ropa que ha usado la víctima que están buscando, y la sueltan y le empiezan a seguir y de repente encuentra el lugar donde está el muerto que cayó en el accidente aéreo, ¿no? O sea, sirve para ubicar personas. Esa es la famosa chuchupe. Bien, entonces ya saben que tienen la fosfolipasa A2. Ojo, importante que ustedes sepan también, existe un manual. Tienen que saberlo porque yo no lo sabía. Existe un manual para tratamiento de toxinas y envenenamientos en el Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa. Es el único hospital que tiene este manual. Así que si ustedes algún día tienen alguna duda, pueden ir allí. Cualquier sustancia que pueda envenenar a alguien, ahí está el antídoto. Sería bueno que algún día, cuando tengan tiempo en vacaciones, lo revisen. Les dan permiso. Soy estudiante de medicina, quiero revisar el manual de antídotos de venenos. Y entonces ahí hay una serie de fichas que pueden revisar y pueden tener. Por supuesto, en este Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa, en Lima, también hay el suero antiofídico, que debería estar en todos los hospitales, en las emergencias, pero generalmente es un hospital de referencia donde puede venir una persona de la selva con una mordedura de víbora y le pueden dar tratamiento. Generalmente, si viene alguien de la selva, no lo van a llevar a la clínica Ricardo Palma, sino lo van a llevar al hospital de emergencias. Pero en las zonas de la selva, sí, en los hospitales hay suero antiofídico, para evitar justamente la muerte. Ahora, la hemólisis es la anemia hemolítica que causa la víbora, muchas veces no es la causa de muerte. La causa de muerte es por fallo renal o por compromiso del sistema nervioso. Bien, aquí tienen justamente lo que mencionamos hace un rato, que había una infección, ¿no es cierto?, causada por Clostridium perfringens, que daba la gangrena gaseosa que les dije, y ahí se ve una fotografía de una persona con una pierna completamente edematizada, ¿no es cierto?, y que está justamente
con un problema de hemólisis intravascular, ¿no? Aquí la mortalidad es cercana al 100% cuando hay una infección por Clostridium perfringens, porque se complica con una hemólisis intravascular, ¿no? A veces la terapéutica antibiótica es dada a destiempo y el paciente muere, por lo general muere. Es como la rabia, cuando ya está mal diagnosticada a destiempo, se muere. Aunque la vez pasada tuvo sobrevida de 2 meses una paciente de rabia en Arequipa, ¿se acuerda? Yo dije, pucha, que si la salvan va a ser un milagro. Pero no, al final murió. Pero por lo menos le hicieron vivir 2 meses, ¿no? Así que estamos avanzando. Bien. ¿Qué provoca esto, no? La toxina alfa, ¿no? Del Clostridium perfringens. Es una fosfolipasa C, ¿no? Que reacciona con el complejo lipoproteico de la membrana celular del hematíe y provoca su destrucción. Aquí vemos justamente unas vistas microscópicas de la infección por Plasmodium, la malaria, en el primero a la mano derecha, y a la izquierda vemos la verruga peruana, ¿no? Que es el Phlebotomus verrucarum, el causante, digamos, el vector. Bien, aquí tenemos justamente una diapositiva donde se ve las enfermedades crónicas que pueden tener una anemia de tipo normocítica, pero con reticulocitos disminuidos, ¿ok? O sea, sería normocítica a regenerativa casi, ¿no? Y miren el SIDA, la tuberculosis, la osteomielitis, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico y también la insuficiencia renal crónica. Entonces, estas enfermedades crónicas pueden, digamos, de alguna manera llevar a anemias normocíticas con reticulocitos disminuidos. Aquí justamente hay una diapositiva donde uno quiere determinar la anemia normocítica, ¿no es cierto? Que no se ha podido diagnosticar, ¿no? Solo que hayan puesto filial, que es medio portugués, portuñol, ¿no? Entonces ahí se ve justamente que en el mielograma se hace un estudio, se hace una punción de un hueso que puede ser, digamos, la cresta ilíaca o el esternón. Con una aguja muy gruesa se penetra y se extrae, ¿no es cierto?, la médula roja del hueso plano, en el caso del esternón, y se hace un extendido y se ve el mielograma, ¿no es cierto? Y ahí uno va a poder más o menos determinar si es que se trata de un trastorno adquirido secundario, por ejemplo, a una radioterapia o quimioterapia, ¿no? Porque la exposición a estos tratamientos es la que lleva justamente a que haya una aplasia, ¿no? O síndrome mielodisplásico. Bien, aquí justamente cuando se van a afectar las líneas celulares, todas las líneas celulares, hablamos de pancitopenia, ¿ok? Y esto puede deberse a una aplasia medular, a un síndrome mielodisplásico, a una leucemia o un déficit severo de folatos y también a la infección del VIH. Miren que un déficit severo de folatos no nos está haciendo, digamos, una anemia megaloblástica benigna, sino nos lleva a una pancitopenia, ¿ok? Bien, entonces con esta diapo prácticamente hemos terminado lo que es las anemias normocíticas y vamos ahora a las macrocíticas. Estas son las que tienen un volumen corpuscular medio mayor a 98 femtolitros, ya eso sabemos, ¿no? Entonces aquí básicamente vemos en primer lugar la anemia megaloblástica, ¿no? Que es el tema que nos va a ocupar esta semana en el seminario. Déficit de ácido fólico, déficit de vitamina B12, ¿no? Por ejemplo, la anemia perniciosa, ¿no? Aquí hay un anticuerpo
antifactor intrínseco, el factor intrínseco de Castle, ¿no? También puede ser por desórdenes de la absorción intestinal, ¿no? Como en el caso del ESPRO tropical o la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Y puede ser también una amiloidosis intestinal, que es una enfermedad de depósito metabólica, o el linfoma intestinal, ¿no? Entonces, todos estos casos van a generar una anemia megaloblástica. Ahora, si ven ahí dice déficit de folato, déficit de vitamina B12, ¿no? Entonces, es más común, por ejemplo, durante el embarazo y también en la tercera edad, ¿no? Entonces, hay que estar pendientes de esto, ¿no? De este grupo de personas. Bien, aquí vemos un flujograma para el diagnóstico de la anemia megaloblástica que muestra en realidad dos opciones, ¿no? El déficit de vitamina B12 o el déficit de folatos, ¿no? Si hay déficit de vitamina B12 se hace una prueba de Schilling. ¿Para qué? Para ver si la prueba es normal o anormal. Si es normal, el problema probablemente sea de dieta, como en el caso de los veganos, ¿no? Y si es anormal, se le va a indicar o prescribir el factor intrínseco. Entonces se coloca el factor intrínseco y si se corrige la anemia, es una anemia perniciosa. ¿Por falta de qué? De factor intrínseco, ¿ok? Pero si no se corrige, quiere decir que hay un problema de mala absorción. No es déficit de factor intrínseco, sino es mala absorción. Entonces, eso sirve para diagnóstico, ¿no? Entonces, el factor intrínseco de Castle, ¿no es cierto? O factor intrínseco gástrico, lo van a ver muy pronto cuando hagan la parte de gastro, aunque de repente ni lo tocan, pero bueno, ahora lo están tocando. Las gastritis crónicas llevan generalmente a este tipo de anemia, ¿no? Sabemos que este factor intrínseco, desde su fisiología, es producido por las células parietales de la mucosa gástrica. Entonces, el factor intrínseco es el que se produce en las células parietales de la mucosa gástrica. Y el factor extrínseco, o sea, el que viene de fuera, es la vitamina B12 de la dieta. Entonces, necesitamos de ambos, del que viene en la dieta, que es la vitamina B12, y del factor intrínseco. Pero ese factor intrínseco depende de ¿qué? De una mucosa gástrica indemne, o sea, en buen estado. La gente que toma inhibidores de acidez gástrica, como la ranitidina, el omeprazol, el esomeprazol, van a tener acloridria, o sea, falta de ácido clorhídrico. Y la falta de ácido clorhídrico por mucho tiempo lleva a un problema de producción en las células parietales de la mucosa gástrica. Y entonces puede una persona con un tratamiento mal llevado de una gastritis crónica faltarle el factor intrínseco de Castle y desarrollar justamente una anemia megaloblástica, ¿no? No solo por falta de vitamina B12 en la dieta, que ese es el factor extrínseco. O sea, es importante los dos factores. El que viene de dentro de nuestro cuerpo y el que viene de fuera, que es la comida. Bien, finalmente es importante en la anemia macrocítica saber si hay historia de alcoholismo o hepatopatía, ¿no? Porque podría ser una anemia macrocítica secundaria a alcoholismo o hepatopatía. Entonces, si no hay historia ni de hepatopatía crónica ni de alcoholismo, ¿no es cierto?, se valoran los reticulocitos. Si es que están disminuidos la vitamina B12 o los folatos, hay una anemia megaloblástica, ¿no?, por déficit de vitamina B12 o folatos, ¿no? Y si están normales, probablemente sea una anemia causada por fármacos, ¿ok? Si los reticulocitos están aumentados, sería una anemia macrocítica secundaria ¿qué? A hemólisis o anemia macrocítica secundaria a una hemorragia aguda. Entonces, con este flujograma también podemos orientarnos. Pero es importante dentro de las macrocíticas no solo pensar en el problema de folato y vitamina B12 y factor intrínseco, también en alcoholismo y hepatopatía crónica. O sea, un cirrótico puede tener una anemia megaloblástica.
Finalmente, esta frase que me parece importante, ya la compartí con algún grupo en los seminarios, pero me parece que es importante que tengamos esto presente, ¿no? Voy a leerlo despacio para que todos entiendan lo que dice. En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro. En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro. Mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un futuro que ya no existe. Eso es lo que pasa con los que se creen que saben todo. Aquí hay muchos padres de la patria, ya sabes a quién me refiero, que deberían leer esto una y otra vez, ¿no? Entonces, acuérdense que nosotros tenemos que estar abiertos al aprendizaje y eso es lo que quiero que ustedes le lleven el día de hoy.